Somos conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa la sociedad y va dirigida fundamentalmente a agilizar los procedimientos de gestión en un sentido, en ampliar los plazos y facilitar a los ciudadanos la posibilidad del pago de impuestos y demás tributos que tienen que pagar al ayuntamiento. Lo que pretendemos es reducir las cargas administrativas y de presión fiscal indirecta hacia la ciudadanía. Les digo, fundamentalmente los cambios son que hasta ahora en los fraccionamientos, en los aplazamientos, había unos plazos que eran más breves y unos requisitos más exigentes para poder aplazar y fraccionar. De tal modo que ahora, digamos que había un primer tramo, que eran que aquellas deudas entre 150 y 600 euros se podían aplazar hasta 3 meses o fraccionar en 3 meses. Bueno, pues ahora pasan de 150 hasta 1.000 euros y en vez de fraccionarse en 3 meses se podrán fraccionar hasta en 6. En el siguiente tramo, que estaba situado anteriormente entre 600 euros y 3.000 euros, ahora pasa a un periodo de entre 6 meses y 18 meses y podrán ir entre los 1.000 y los 6.000 euros. Por lo tanto, las deudas hasta 6.000 euros se podrán aplazar o fraccionar hasta 18 meses. Y si el importe excede de 6.000 euros, anteriormente eran 3.000, anteriormente se podía fraccionar hasta en 12 meses o aplazarlo hasta 12 meses y ahora este plazo de 12 meses pasa a ser de 36 meses. Por otra parte, también se modifican la obligación de presentar garantías. Anteriormente, las deudas de cuantía inferior a 3.000 euros no se exigía garantía, pero si superaban esta cantidad se exigían garantías de cualquier tipo. La normal es el aval bancario, pero actualmente esta situación pues es muy difícil acceder a estos avales, acceder a estas garantías en bancos y demás, por lo que para no impedir esta posibilidad de que los ciudadanos puedan aplazar y fraccionar, se traslada esta obligación de garantizar a los 18.000 euros. Por lo tanto, a partir de la entrada en vigor de esta modificación, todas aquellas deudas de importe inferior a 18.000 euros se podrán aplazar o fraccionar sin obligación de presentar garantías. Entendemos que esta modificación va a surtir efecto, va a rebajar notablemente la presión fiscal indirecta y va a ayudar a los ciudadanos también, en la medida de lo posible. El Ayuntamiento va a intentar ayudar a los ciudadanos a superar estos difíciles momentos económicos. La segunda importante modificación que se lleva a pleno es una moción conjunta del concejal delegado del área de fomento y también suscrita por mi parte, conjuntamente por los dos, como concejal delegado del área económica, y va destinada a, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, anteriormente exigía una fianza, además de la presentación de la licencia, además del pago del impuesto, además del pago de la tasa, se venía exigiendo el pago de una fianza de 600 euros por cada metro lineal de fachada que fuese la obra. Esta fianza estaba dirigida a garantizar que si había deterioros en la vía pública, con esta fianza afrontar la reparación de los desperfectos que como consecuencia de la obra se ocasionasen en la vía pública. Bien, esta modificación que vamos a hacer no quiere decir que quien haga una obra pueda deteriorar la vía pública y no repararla. Sigue teniendo la obligación de reparar aquellos desperfectos que ocasione. Lo que se va a eliminar es esa obligación de presentar esta fianza. La fianza era muy alta, era muy cuantiosa, de tal modo que nos encontramos
con que hay licencias de obras para edificios, que el importe de la fianza es superior incluso al importe de la licencia. El importe de la licencia estamos incluyendo allí el importe del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, más las tasas correspondientes. Pues bien, esta fianza superaba, en muchos casos, el importe de la propia licencia. Y a ello hay que unir también las dificultades financieras por las que se atraviesa actualmente, porque era una fianza que se podía ingresar en las cuentas del ayuntamiento con efectivo o mediante aval bancario. ¿Qué ocurre? Que también se nos han dado casos de que incluso personas que pueden afrontar la promoción, alguna promoción pequeña que se pueda estar haciendo ahora por parte de promotores profesionales, de empresas de construcción, o bien por particulares que se quieren hacer su propia casa, incluso se puede llegar al caso de que el banco le da la financiación para hacer la obra, le da la hipoteca, pero digamos que ahí agota el límite de financiación y cuando ya además se le pide un aval para cubrir la fianza, el banco se lo niega. Por lo tanto, lo que se hace es eliminar esa obligación de prestar fianza. Entendemos que va a ayudar al maltrecho sector económico de la construcción a poder afrontar nuevas obras, a que algunos promotores privados que se hagan su casa, pues eliminarle trabas administrativas y financieras para que puedan iniciar la construcción, e incluso en algún proyecto también que está presentado de alguna empresa constructora para hacer alguna obra, pues que también lo pueda afrontar. En la medida de lo posible entendemos que esta modificación que se va a hacer pues va a ayudar a la actividad económica y va a ayudar al sector de la construcción a que pueda, en la medida de lo posible, ir superando también este difícil momento. Y la tercera gran modificación que se va a llevar al Pleno es un reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento. Un reglamento que entendemos que era necesario y que lo que viene fundamentalmente es a regular la actividad interna de funcionamiento del Ayuntamiento. En esta norma, una norma extensa y compleja, que no había existido anteriormente en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, entendemos que viene a traer orden y procedimientos en la vida diaria. Afecta a la vida administrativa del Ayuntamiento y también afecta a la vida política del Ayuntamiento. En este reglamento orgánico se tratan disposiciones de diversa naturaleza. En ellas se regula el estatuto, por ejemplo, de los concejales, con sus derechos y sus deberes, se regula el derecho a la información, se regulan los grupos políticos, se regula el funcionamiento del Pleno, se regula el funcionamiento de la Junta de Portavoces, el funcionamiento de los plenos, de las comisiones, cómo se adoptan todos los acuerdos, los instrumentos de control, el gobierno municipal y entendemos que viene fundamentalmente a dar una regulación que lo que aporta, sobre todo, es seguridad jurídica, tanto para los miembros del Gobierno como para los miembros de la oposición. Yo ya he oído alguna crítica que se ha hecho pública de que se pretende limitar los derechos de la oposición y no es cierto. No es cierto. Se regulan, pero no se limitan. Probablemente en anteriores legislaturas nunca se quiso tener, pero es mucho más fácil limitar los derechos de la oposición cuando no existe ninguna norma que cuando existe una norma que lo que precisamente es que garantiza sus derechos. De tal modo, y les voy a poner un simple ejemplo. Se dice, se limita el derecho de la información. Pues no es cierto. En este reglamento se dice que los concejales de la oposición que soliciten cualquier información sobre la tramitación de expedientes, sobre resoluciones del equipo de gobierno, el equipo de gobierno se le da un plazo, hoy mismo les hablo de cabeza, creo que son 5 días, para contestar expresamente.
La contestación será, pues mire, esta información que está solicitando la tiene a su disposición en tal lugar o se le traslada la información que ha solicitado. Si en 5 días no se le ha contestado, ese derecho lo tiene concedido. Es decir, no necesita una concesión expresa. Hay un silencio administrativo de carácter positivo. Es decir, cualquier solicitud de información que no reciba respuesta por parte bien del alcalde o por parte bien del concejal que tiene atribuida esa competencia, si no se contesta, automáticamente, cumplido el plazo, está concedida la solicitud de información y la tendrán a su entera disposición. Se dice que se intenta limitar el número, por ejemplo, una cosa que por parte del Grupo Socialista se ha intentado criticar y ya se ha hecho alguna crítica en público. Se dice que se intenta limitar el número de preguntas que puede hacer la oposición. Nada más lejos de la realidad. Al contrario, si hay algo que se establece en este reglamento es el carácter ilimitado de las preguntas y ruegos que puede formular la oposición en el Pleno. Es, vuelvo a repetir, ilimitado. Pueden hacer cuantas quieran. ¿Qué se hace? Se ordena. Se ordena y se dice cuántas se pueden formular de modo oral. Pero por escrito son ilimitadas las que se pueden hacer. Ahora bien, lo que no se puede convertir los plenos es en una suerte de como nos ha ocurrido en alguna ocasión, de listado de preguntas con carácter indiscriminado, intentando, entiendo yo, atascar el normal funcionamiento del Pleno y convertirlo en aquello que no es. Entonces, se podrán formular por la oposición todas las que se quieran, absolutamente todas las que se quieran, pero de modo oral se limita a que se formulen en Pleno 3 preguntas y 2 ruegos por cada grupo político. Y entendemos que es una medida que es bastante razonada y bastante razonable. Pensemos que todos los grupos tienen derecho a este turno y que en el actual tenemos 3 grupos políticos. Con lo cual, el número total que sale en un pleno son 9 preguntas, realmente son 9 preguntas, y 6 ruegos los que se pueden formular de forma oral, que exija respuesta oral en pleno. Vuelvo a repetir, por escrito, con carácter ilimitado. Pero pensemos en la anterior corporación en la que había 4 grupos políticos. Parece bastante razonable y dentro de un límite bastante razonable que a 3 preguntas por cada grupo serían 12 preguntas más 8 ruegos. Y entra dentro de los límites. Por lo tanto, ¿qué se hace? Es regular la forma en que se formulan, pero nunca ni el número, ni el fondo, ni el contenido de aquellas iniciativas que provengan de la oposición. Se intenta regular algo en lo que ya han surgido algunos problemas en la aplicación práctica durante esta legislatura, que ha sido en cuanto al modo en que se formulan las enmiendas a las propuestas de otros grupos. Bueno, pues aquí hay una regulación, sabemos todos cuál es esa regulación y qué es lo único que aporta, pues seguridad jurídica en cómo se pueden formular las enmiendas, cuál es el tratamiento en comisión y cuál es el tratamiento de las enmiendas en pleno. Se regulan, por ejemplo, los sistemas de votación de esas enmiendas y lo que viene a aportar fundamentalmente es claridad y orden en cuanto a la actividad política del ayuntamiento. Y otras circunstancias que parece ser que también han motivado la crítica, que es el régimen de sesiones que se establece para el Pleno, pues si han de ser por las mañanas, no han de ser por las mañanas, pues yo entiendo que eso es intentar hacer de la anécdota categoría, el juzgar el todo por la parte, el no querer reconocer lo mucho y bueno que aporta el reglamento e intentar desacreditarlo con un punto que puede ser más o menos anecdótico. Y les digo que es más o menos anecdótico porque son muy pocos los ayuntamientos de nuestro tamaño que no tienen su régimen de plenos en sesiones de mañana. Prácticamente nosotros estábamos dentro de esos escasísimos, pues que hasta hace poco se venían celebrando por la tarde, pero el régimen normal. Y pensemos que el acceso a la información política a través de los plenos, hoy en día vivimos en el mundo en que vivimos y que no viene dado porque vengan muchos vecinos a los plenos,
algunas veces vienen algunos vecinos. ¿Por dónde acceden? Y ustedes mejor que nadie lo saben y lo pueden reconocer, es que acceden a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. Están los plenos, están las noticias, se dan por televisión, se dan por internet, de modo completo, con lo cual el derecho, la garantía del derecho del acceso a la información de lo que se discute, yo creo que está amplísimamente cubierto, se celebren a una hora o se celebren a otra hora. Y por lo tanto entiendo que eso es ganas de hacer una batalla para intentar desacreditar un proyecto en el que les voy a decir otra cosa. Ha sido amplísimamente debatido a lo largo de 4 sesiones, en algunos casos maratonianas de trabajo, al que el mismo Grupo Municipal Socialista ha presentado numerosísimas enmiendas, y que les puedo decir que, por ejemplo, de todas las enmiendas que se han presentado, gran parte de ellas, y afecta aproximadamente al 30% de las enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal Socialista, les puedo decir que han sido admitidas sin discusión ninguna, directamente admitidas la enmienda, tal como venía en la redacción del Grupo Municipal Socialista, en 14 de esas enmiendas, y que después han sido transadas, se ha establecido un acuerdo, después de dialogarlo, otras 16 enmiendas más. O sea, que no es algo que se intente imponer, no es algo que no se haya trabajado, no es algo que no se haya discutido, no es algo que no se haya negociado con la oposición. Muy al contrario. Ha habido 4 intensísimas sesiones de trabajo en comisión en las cuales se ha ido viendo artículo por artículo, enmienda por enmienda, y ya les digo, en total, entre las enmiendas admitidas completamente tal y como venían y las transadas, son 30 enmiendas que afectan a partes esenciales y fundamentales de este reglamento. Por lo tanto, yo entiendo que si se ha incorporado y se ha llegado a ese acuerdo sobre ese volumen tan grande de enmiendas que ha presentado la oposición, entiendo que lo que no se puede decir es que se intenta imponer absolutamente nada. Entiendo que, muy al contrario, este reglamento es fruto del consenso y fruto del acuerdo.